charla del sector del videojuego en España y su situación en Navarra. En primer lugar, daros los buenos días a todos y todas que estáis ahí, y quería agradecer la presencia de los ponentes que hoy nos acompañan, de estudiantes de CREA Navarra que estáis también escuchando la charla, periodistas, profesionales del sector y también representación del Gobierno de Navarra, que sé que estáis ahí muy atentos a lo que se pueda decir hoy en esta charla. Así que agradecer la presencia de Iñaki Apateguía, que es director general de Cultura de la institución Príncipe de Viana. Y para ponernos un poco en contexto, esta charla estaba programada para el 13 de marzo en un formato presencial más cercano, pero claro, vino lo que vino, entonces nos hemos tenido un poco que adaptar a las nuevas circunstancias. Y no nos ha quedado otra que realizarlo en este formato virtual, que es un poco más lejano, pero intentaremos darle un poquillo de vida. Por mi parte, soy Mayalen, responsable de comunicación de CREA Navarra, y me voy a dedicar un poco a dirigir esta charla coloquio y dar palabra y paso a los ponentes, que como ellos son los verdaderos protagonistas y los expertos en el tema, mis intervenciones serán mínimas, más que nada para encauzar posibles preguntas y dividir en bloques temáticos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los 5 ponentes que tenemos hoy aquí: José María Moreno de AEBI, Lorena Ares, Carlos Fernández de Vigo, Arturo Monedero, Iñaki Huerta. Lo único que puedo decir de esta mañana que vamos a vivir es que va a ser una mañana muy enriquecedora en el sector de los videojuegos. Vamos a conocer datos, iniciativas que se están dando, líneas de actuación, casos de éxito o experiencias que nos van a contar nuestros ponentes, y seguro que esto hace que en Navarra empieza a germinar ese tejido de los videojuegos y le impulse al lugar que le pertenece. Así que, si os parece, vamos a dar comienzo a la charla. Gracias, Mayalen. Muchas gracias también a CREA Navarra, a los representantes del Gobierno y a todos los participantes en esta jornada. Bueno, para los que no nos conozcan, AEBI es la principal organización del sector del videojuego en España. Es una asociación que aglutina o trata de aglutinar a todos los agentes de la cadena de valor del videojuego. Por un lado están los desarrolladores de videojuegos, por otro lado los publishers de videojuegos, que principalmente son compañías internacionales como Activision o como Ubisoft. Están los fabricantes de hardware como Sony PlayStation o Microsoft. Están también compañías tecnológicas, hay retailers, empresas de comercio minorista, como por ejemplo las tiendas Game, universidades y centros de formación, y por último, pues todos los agentes del ámbito de los eSports, porque desde AEBI consideramos que los eSports, las competiciones de videojuegos, son una ampliación del sector, ¿no? Total, venimos a representar más del 90% del sector actualmente, y además somos los representantes de la industria en la Asociación Europea de Videojuegos, que es ISFE, ¿no? Somos ahora mismo más de 60 miembros y seguimos creciendo. Para nosotros, además, decir que CREA Navarra es un miembro de AEBI desde hace tiempo, así que estamos encantados de esta colaboración, ¿no? El sector del videojuego en España, y por ponernos un poco en contexto, es un sector que ha ido creciendo en los últimos años. El año pasado sufrió un pequeño retroceso, pero luego entraremos también a hablar, yo me imagino, de cómo nos está afectando el coronavirus y demás. Pero tenemos mucha suerte de poder decir que es un sector que, como digo, ha ido creciendo notablemente. No han salido aún los datos de cierre de mercado de 2020, saldrán a mediados de febrero seguramente, y es ahí cuando los comunicaremos a través de nuestro anuario, pero los datos de 2019 nos vienen a decir que el sector factura en España unos 1.500 millones de euros, somos la 9ª potencia mundial y la 4ª europea en consumo de videojuegos. No somos tan afortunados en el ámbito del desarrollo, luego podemos hablar de ello. En desarrollo venimos a ser la 8ª, 9ª potencia europea,
cuarta en consumo, octava, novena en desarrollo de videojuegos. Por tanto, somos muy importantes en consumo, en desarrollo tenemos que escalar algunas posiciones para llegar al lugar que creemos que debemos ocupar, ¿no? En nuestro país el rey, digamos, del videojuego sigue siendo la consola, aunque hemos visto en los últimos años que está creciendo notablemente el consumo digital, sobre todo de apps para móvil. Y digo que sigue siendo el rey porque es donde más se factura. Se facturó en 2019 754 millones en consola versus 725 en digital. El año pasado, en 2019, decía yo que decreció un poco el mercado. Esto se debe fundamentalmente a que llegaba el final de vida útil de las consolas PS4, Xbox One y demás, y la gente, ya que habían sido anunciadas pues, las nuevas consolas para 2020, pues prefirió comprar menos y comprar menos videojuegos también para esos soportes, ¿no? Nosotros creemos que fue principalmente por eso. Y también en PC. El PC también sufrió una bajada pues más o menos notable de ventas, ¿no? Nuestro sector emplea en España actualmente a unas 9.000 personas. Creemos que además esta es una industria que puede doblar su tamaño en los próximos años en nuestro país. 9.000 personas, entre los cuales pues muchos son jóvenes, son gente joven. Por tanto, somos una industria, creo que, generadora de oportunidades de trabajo para esa gente que más lo necesita y que más está sufriendo, ¿no? Muchos de esos puestos son cualificados y no solamente en los ámbitos de diseño, arte y, por otro lado, programación, sino que la industria del videojuego está contando con gente que viene de otros sectores, de otras industrias culturales, como puede ser gente del mundo de la música, gente del mundo del cine, gente del mundo de la literatura, guionistas y periodistas, por ejemplo, sino gente que viene también pues, de otras industrias diferentes. Se me ocurre, por ejemplo, arquitectos que están ayudando en los diseños o diseñadores de moda que están ayudando en los diseños de los videojuegos, o expertos en arte o en geografía o en historia. Bueno, pues cada vez más nos estamos psicólogos y educadores, nos estamos convirtiendo pues, en una industria capaz de acoger expertos que vienen de otras áreas. Más aún cuando ampliamos pues nuestro rango, digamos, de actuación no solo al mundo del entretenimiento, sino a otros ámbitos. Como sabéis, los videojuegos cada vez tienen más presencia en los ámbitos de la salud, de la cultura, de la educación. Luego, por ejemplo, pues Carlos nos podrá contar algunos ejemplos, o Iñaki. Y digamos, pues tenemos la obligación de contar con gente que sabe de verdad pues, de estos ámbitos y que es capaz de pues, ver cómo el videojuego puede ser útil. El videojuego al final, yo decía que factura 1.500 millones, pero tiene un impacto directo de 3.577 millones en nuestra economía. Y aunque emplea 9.000 personas, se estima que por cada empleo generado en nuestra industria se están generando 2,6 empleos en otras industrias, digamos, adyacentes, ¿no? O sea, que es una industria que en realidad está generando pues, muchas oportunidades profesionales y riqueza, ¿no? En España, sobre el perfil de los videojugadores, y no me voy a enrollar mucho, actualmente hay aproximadamente unos 16 millones de videojugadores. Es curioso porque hasta hace 2 o 3 años los perfiles que más crecían en cuanto a rango de edad eran de 25 a 34 años y de 35 a 44. Por tanto, el videojuego ya no es una cosa de niños, no es un juguete, digamos, es algo que a lo que algunos empezamos a jugar hace muchos años y nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, no hemos dejado de jugar e incluso ahora jugamos con nuestros hijos. Y curiosamente hace 1 o 2 años, pues digamos, las franjas de edad que más están creciendo pues son las más jóvenes, de gente más joven, ¿no? Pues digamos menores de 14 años. Nosotros creemos que esto se debe sobre todo al efecto Fortnite y juegos por el estilo, ¿no? Que han sido una llamada y un boom para los más jóvenes.
Por mencionar también, en el caso de España, el 58% de los jugadores son hombres, el 42% de los jugadores son mujeres. Esto está un poco por debajo de lo que ocurre de media en Europa, donde el 45% de los jugadores son mujeres. Pero a finales yo creo que de este año, de 2020, se igualará con el resto de países. Así lo hemos estado detectando durante pues esta crisis del coronavirus y el confinamiento, ¿no? Y por terminar, decir que en cuanto a consumo, muchas veces se habla de si sobre todo los más jóvenes dedican muchas horas a jugar a videojuegos o no. Decir que España es el país europeo en el que menos se juega a videojuegos, digamos, semanalmente. Se dedican 6,7 horas por los jugadores españoles a jugar de media de videojuegos a la semana, mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido se dedica el doble de tiempo que en España. Y luego, a partir de ahí, si queréis, entramos luego ya a hablar un poco de cuáles están siendo nuestras propuestas para crecer, pues, sobre todo en el área de desarrollo, donde hay más de 400 estudios en España, pero bueno, pues no todos salen adelante y nosotros estamos intentando pues que cada vez haya más estudios, que sean más grandes y que más proyectos puedan finalizarse y llegar a más público en todo el mundo. Luego, si queréis, entramos en más cuestiones. Vale, muchísimas gracias, José María, por tu intervención. No sé si alguien tiene algo más que decir. Si no, Arturo, tú como líder que lideras el comité de desarrolladores, ¿se está actuando en el territorio nacional de alguna manera para dar apoyo a estos pequeños estudios emergentes o proyectos universitarios que empiezan a salir? Bueno, al final lo que, como ha comentado José María, que ha hecho una buena radiografía de lo que es la industria total, sí hay que sacar de ahí algunos datos que son la cantidad de estudios que tenemos en España. Podemos estar hablando de unos 450, arriba abajo. Hay que analizarlos, ¿no? Por lo general, o la gran mayoría son microempresas. Estamos hablando de 3, 4, 5 integrantes. Suelen ser estudios de nueva creación. La vida media de los estudios no suele ser especialmente alta, quitando casos de éxito. Y sí hay que analizar igual frente a otros países, que al final puedes ver que en España pues hablamos de esto, de los 400 estudios. En Francia vienen a ser la mitad y facturan el doble, ¿no? Entonces eso también te hace ver un poquito que quizás me gusta analizarlo como que cuántos desarrolladores son emprendedores por vocación y cuántos son emprendedores por necesidad, ¿no? Si no acabo de encontrar puestos de trabajo, acabo formando un grupo, acabo de creando mi primer juego y, por desgracia, la vida media de estos estudios suele ser 1 o 2 juegos. ¿Por qué? Porque al final vas aprendiendo a base de errores, es un mercado bastante complejo. Los que llevamos años aquí, pues ya sabemos lo difícil que es aguantar, ¿no? Y eso al final hace que desde mi punto de vista la llegada de grandes compañías a territorios, pues en Barcelona posiblemente sea la que esté liderando, ¿no? la llegada de grandes compañías, puedan oxigenar un poquito lo que es el desarrollo local, ¿no? Que jóvenes emprendedores o jóvenes trabajadores que no encuentran su sitio, que llegue una compañía grande ofreciendo 100, 200, 300 puestos de trabajo, puede bajar mucho esa presión que tenemos los indies, porque al final cuando hablas con los consumidores, poca gente conoce más de 5 o 6 estudios nacionales. Eso quiere decir al final que yo creo que tenemos el mercado bastante saturado frente al compañerismo y la buena relación que hay entre los compañeros. Sí es cierto que bueno, hay bastante problemas de visibilidad, ¿no? Aparte de financiación y una serie de problemas extra que podríamos ampliar luego, yo creo que la visibilidad y la financiación es uno de los problemas que hace que tengamos que diversificar, que tengamos que centrarnos igual también en servicios, hardware gaming o buscar otro tipo de trabajos para soportar la carga del desarrollo indie, ¿no? Sí, eso es. Pues muchísimas gracias a Arturo, porque sí que es verdad que el tejido de videojuegos en Navarra es muy incipiente, pero en otras comunidades que se ha apostado por este sector audiovisual sí que hay casos de éxito y se empieza a ver un cierto pozo para que luego la industria pueda trabajar y pueda formarse ahí. No sé si alguno de vosotros conoce, porque aquí tenemos gente de varias comunidades,
o por ejemplo Arturo en el País Vasco, Carlos y Lorena vienen de Galicia, o José María sabe pues, casos de otras comunidades autónomas que han apostado por el sector del videojuego y empiezan a forjar una base que a partir de ahí todos podemos ir creciendo. No sé si alguien puede comentar algo al respecto. Bueno, no sé, nosotros solo, bueno, un par de comentarios. Es decir, por una parte, Lore y yo, Lore está en la peli en la que está ahora Jani los Monstruos, es la directora, es su ópera prima, que bueno, que yo creo que se sepa que desde Navarra ahora mismo, aparte de la película de D'Artagnan, que la está haciendo Apolo, aparte de Zinglab, que son los que hicieron Deep, que están con otra producción, y nosotros que estamos con un par de ellas, pues en este momento, pues yo creo que en Navarra pues tiene un motivo que es muy relacionado con este foro, que es la apuesta que está haciendo tanto la administración pública como el sector privado por levantar la industria de la animación en Navarra. Está dando frutos y de hecho pues 4 largometrajes de animación se están dirigiendo desde Navarra y parte de las producciones se están realizando aquí por personas. Pues mira, muchos han salido de Crea Navarra, otros han salido de la UPNA, otros son profesionales que se están atrayendo. Y con esto no quiero desviar el tema del videojuego. Solo creo que es un tema interesante el entender que cuando la administración pública y el sector privado aunan esfuerzos y a través también de lo que es el asociacionismo, en este caso el Clúster Audiovisual de Navarra, en el que tengo la suerte de ser miembro de la Junta Directiva y coordinador de la Mesa de la Animación, pues cuando se juntan estas 3 patas, y es interesantísimo que estén José María y Arturo como miembros EBI también en este contexto, digo, cuando se juntan estas patas ocurren cosas mágicas, ¿no? O sea que, de entrada, pues agradeceros a Crea Navarra que hayáis abierto este foro, agradecer a todos los presentes también y, por supuesto, veo a Ana Herrera y a Iñaki Apezteguía por aquí, que es fantástico que estén prestando atención a las posibilidades de lo que se está cociendo, ¿no? Nosotros venimos de Galicia de nacimiento, pero hemos estado trabajando en Cataluña durante unos 6-7 años. Durante ese tiempo pues, estuvimos produciendo videojuegos, estuvimos produciendo y realizando animación 2D y 3D, largometrajes, cortos, series y tal. También hemos hecho efectos, es decir, bueno, básicamente trabajamos muchísimo, no tenemos vacaciones, no tenemos hijos, no tenemos perros, así que, bueno, pues al final lo que hacemos es dedicar horas al ordenador, que esto es algo que francamente nos apasiona, ¿no? Y a la creación de historias. Y durante estos años, después de haber estado trabajando en Galicia, después de haber estado trabajando en Cataluña, después de haber estado trabajando desde hace 3 años ahora en Navarra, y por supuesto, cualquiera de las industrias, tanto la de la animación como la del videojuego, son industrias que no son locales, es decir, sí que se pueden hacer productos locales, pero el concepto es muy internacional. Es decir, nosotros estamos trabajando ahora mismo, a día de hoy, con gente de Bélgica, con gente de Estados Unidos, con gente de Francia, con gente de España, con gente de Polonia. Es decir, es lo habitual en cualquier proyecto de estos, porque la realidad es que tu producto va a entrar en competición en mercado internacional, salvo cuando produces productos para el entorno local. Es decir, se entiende lo que estoy diciendo. No digo que todos los videojuegos sean para internacional, sino que es una industria que tiene esa oportunidad, abre esa oportunidad, y esto se convierte al mismo tiempo, como Arturo comentaba antes, por la complejidad de esa industria, en su gran reto. Entonces, ¿cómo se está haciendo en cada comunidad autónoma? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un mercado en el que, si queremos prosperar, es un mercado transversal y de gran oportunidad de generación de trabajo. ¿Cómo se está haciendo en diferentes comunidades autónomas? Se está traduciendo en diferentes resultados. En el caso de Cataluña, comparto por completo la radiografía que hizo Arturo. Es decir, yo formaba parte de la mesa del consejero de Industria, que eran pues, como 8 o 10 profesionales que nos llamaban de vez en cuando para trasladar nuestro punto de vista, cómo veíamos, qué creíamos que se debía hacer. Y yo era muy pesado siempre, la verdad es que era así como me ponía un poco cenizo, cuando insistía en que el peligro del videojuego era convertirlos en prestadores de servicios. Es decir, en mi opinión, y esto pues es una cuestión de estrategias, ¿no? En mi opinión lo importante ha sido, es y será, y ya no estoy hablando de, me vais a disculpar, me escapó un poco de tu pregunta, Mayalen, no estoy hablando de cómo están haciendo otras comunidades autónomas, sino cómo creo yo que se debe hacer después de ver todo lo que he visto.
Y yo creo que acaba en el apoyo a los indies. Es decir, recuerdo una charla de un personaje público en el que decía, nosotros podríamos hacer un Angry Birds también, tenemos el talento y tal. Y claro, yo pensaba, pues sí, es cierto, podemos hacerlo, pero es que es una cuestión de estadística y de probabilidades al final. Para que salga un Angry Birds, un Rovio tiene que haber hecho tropecientos juegos y entonces llega el Angry Birds. Y para que Rovio llegue a hacer eso, tiene que haber habido tropecientos Rovios antes que han estado intentándolo una y otra vez. De esto Arturo os va a poder contar muchas cosas súper interesantes porque es una persona con un contacto con el mundo indie desde hace muchísimos años. Al final, Carlos, yo creo que lo que hay que entender es que esto es una apuesta a medio o largo plazo, diría más largo plazo que medio. Al final, asentar las bases de la industria requiere, no podemos traer de la noche a la mañana una gran compañía navarra porque no tenemos talento suficiente para poder enriquecer y para que las empresas locales, ahora muy escasas, puedan aprender de ellos y al final se retroalimente el know-how entre compañías de fuera y locales. Por lo tanto, hay que reforzar primero el tejido regional, conseguir que no haya fuga de talentos. Tenemos, no sé, te puedo poner ejemplo, el director de Tequila es navarro. Tenemos muchos desarrolladores que están trabajando en Madrid, en Inglaterra y en otros lados, que son navarros, que lo sé, que al final les encantaría volver a casa. Pero ¿a dónde van a volver si no tienen al final un sitio donde asentarse? Por lo tanto, las pequeñas compañías necesitan estabilidad. ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos un juego durante 2 años y no sabemos si va a tener éxito o no. Por lo tanto, no podemos prometer trabajo a 4 años vista. Podemos prometer casi pues, de año en año, ¿no? Si tenemos al final una serie de condiciones que hagan que nos podamos sentir más cómodos, hay muchos modelos, ¿no?, que se pueden replicar. Tenemos Galicia, tenemos Málaga, tenemos País Vasco, Barcelona o Madrid, que están haciendo cosas distintas y por ahí podríamos entrar un poquito de cuál es la forma correcta. Yo creo que, como dice Carlos, ayudar a la empresa local es clave para que tenga esa comodidad, para que pueda arriesgar y hacer un Angry Birds requiere 23 intentos fallidos. Nosotros en Delirium llevábamos 11, 12 juegos, nos faltaban otros 10 para triunfar, ¿no? Y eso se supondría otros 10 años más de trabajo. Es complicado. Al final, Iñaki también nos puede contar a nivel local. Creo que también una forma híbrida de trabajo es centrarte igual en los Cyber Gaming, que son proyectos que los puedes hacer enfocados más hacia la economía más local, ¿no? Hacer juegos más pequeñitos que te pueden dar una base sólida para poder seguir luego experimentando con desarrollos que intenten competir a nivel internacional. Pero si no has hecho nunca un juego, es muy complicado vivir esto a nivel de ventas internacionales. Siempre digo que hacer el juego es lo fácil, lo difícil al final es conseguir venderlo y que tu hobby se convierta en tu negocio, ¿no? Entonces, asentar las bases aquí primero para que se vaya generando ese tejido, esa ilusión y ese detonante, ¿no?, esa chispa que suelo llamar yo creo que es clave. Sí, yo, si me dejáis, mirad, lo primero que yo intentaría entender es que, bueno, lo habéis dicho ya, Madrid y Cataluña están copando pues, el 80% del desarrollo en España. Entonces, algunas regiones parten en desventaja con respecto a Cataluña y a Madrid. Son dos polos económicos en los cuales hay pues una cierta tradición y hay apoyo también de las comunidades autónomas. Entonces, es complicado no para Navarra, pues para la región de Murcia o para Extremadura, pues poder competir con estos dos polos. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que podemos hacer muchas cosas, pero que, como decías tú, Arturo, va a llevar tiempo el poder escalarlas y el poder crecer y que va a ser muy complicado llegar a esos niveles. Sí es cierto que en España hay una tradición en cuanto a consumo de videojuegos, hay una tradición en cuanto a desarrollo, hay talento, más o menos dependiendo de los sitios, pero hay talento, hay muy buenas universidades y Crea Navarra es un gran centro, por ejemplo, que está puliendo ese talento que hay, lo cual resulta muy atractivo para los estudios y para las compañías internacionales. Y que España en su conjunto es un país que despierta mucho interés para los inversores, para venir a trabajar aquí, aunque parezca increíble, por la calidad de vida, por el clima, por cómo se come, y lo siento esto que voy a decir, en algunos casos por la playa.
porque a los extranjeros les gusta también la playa, ¿no? Entonces, tenemos algunas buenas condiciones. Decías tú antes, Arturo, has hablado de Francia. En Canadá, que es un país comparable a España en población y en población en general y también en número de estudios, hay el triple de empleados, el triple de profesionales que en España y se factura el triple que en España. Yo creo que es un buen modelo a seguir y cuando nos ponemos a analizar por qué puede ser esto, vemos que, oye, hay talento como en España, es verdad que allí se habla inglés y francés, que son dos idiomas, sobre todo inglés, pues que a la hora de internacionalizarse es muy útil, pero aquí en España los jóvenes ya hablan también inglés. Hay talento, hay universidades y lo que hay más diferente con respecto a España es que hay ayudas fiscales. En distintas regiones hay distintas ayudas. Eso es algo que en AEBI hemos estado pidiendo que haya también para el sector del videojuego y cuya responsabilidad en principio es del gobierno nacional, el gobierno estatal, ¿no? Y lo ha dicho antes Carlos, tenemos una suerte y es que un videojuego que se haga en Navarra puede venderse a nivel mundial, tenemos un gran mercado, pero tenemos un inconveniente también y es que nuestros competidores están en Francia, están en Singapur o están en Canadá. Entonces, sería muy necesario que pudiésemos competir en igualdad de condiciones porque a veces resulta que sale más barato hacer un videojuego en París que hacerlo en Madrid o en Navarra, ¿no? Entonces, eso las compañías también lo miran. Sin embargo, están viniendo por lo que decía, porque aunque a veces les salga más caro hacer un videojuego en España les ofrecemos otras cosas que son muy notables. Voy a intentar no enrollarme, pero yo, por ejemplo, cuando organizamos las reuniones con inversores, siempre nos dicen, mira, la parte de programación son tan buenos estos estudios que nos han presentado proyectos como cualquier estudio francés o británico. La parte creativa de diseño, de arte, yo no he visto nada igual en mi vida. Dice, el talento que hay aquí yo no lo he visto ni en Estados Unidos ni en Japón. Dice, en la parte de negocios donde quizá han flojeado más y donde deberían mejorar. Que, por cierto, también nos han dicho en los últimos 3 años que se ha visto un crecimiento, una mejora en ese área, ¿no? Entonces, nosotros... José María, perdona, en esa línea al final yo creo que es uno de los problemas y yo creo que Carlos, Lorena, Iñaki como directores y productores en la industria del videojuego para mí es claro un debe que tenemos que es nos falta toda esa parte, como estás comentando, de negocio. No sé cómo lo habéis visto vosotros en los proyectos que habéis tratado de más transmedia, videojuegos... A mí me parece fundamental a la hora de intentar establecer un crecimiento de la industria, pensando en equipos indies, ¿no? Pequeñitos, y que necesitamos primero agrupar a esos grupos de creadores, meterlos en alguna zona que puedan tener feedback unos de otros y darles algún tipo de clases de negocio, de cómo ser autónomo, de cómo preparar un proyecto, sabiendo todas las fases que tienes que ir haciendo. Creo que hay mucha gente que tiene mucha ilusión, mucha pasión y que le encanta jugar videojuegos y es como voy a hacer esto, pero no tiene ni idea de cómo afrontarlo. Y es algo que igual yo lo veo por ejemplo, en Cataluña, lo he visto en Valencia con la lanzadera, tenemos el polo digital en Andalucía y realmente están ayudando con este tipo de propuestas. Sí que es interesante en ese sentido, pues que se sepa que desde Cluster se está trabajando de manera muy activa en establecer, pues digamos, un marco de trabajo no solo para audiovisual, desde el Cluster audiovisual digo, sino ya se está pensando también de manera muy activa en videojuego. De hecho, estamos trabajando ha salido en prensa recientemente en el tema del diseño de un hub audiovisual, pero que rápidamente ya estamos incorporando elementos pues, de interactividad digital, etcétera, etcétera, para que sea un entorno de desarrollo no limitado a la industria audiovisual, sino que esté lo más cerca posible de lo que es el desarrollo de la industria del entretenimiento. En el tema de las aceleradoras o pues, esos semilleros de proyectos, ¿no? Comparto totalmente lo que dice Lore y además os diré que aquí tenemos a un chico que se llama Sergio Posadas, que está ahí todo elegante, vestido de negro, y que lleva trabajando, y sé de otros, que he visto otros nombres por aquí, de alumnos de Crea Navarra, que están peleando por levantar proyectos, ¿no? Es decir, efectivamente les pasa lo que decía Arturo, es decir, les pasa que quieren trabajar haciendo videojuegos y no tienen dónde hacerlo, aquí en Navarra, por ejemplo, porque no se están produciendo, así de sencillo.
Sin embargo, hay personas con esa iniciativa y la verdad es que es tan sencillo al final como poner un espacio, una conexión a internet, que puedan llevar sus portátiles, quien lo tenga y quien no, pues una ayuda para poder adquirirlo. Es decir, el coste económico para poner en marcha estas pequeñas iniciativas es relativamente bajo. En mi opinión, es muy bajo para el resultado que puede dar a medio y largo plazo a la hora de generar energía, networking, comunicación y tal. Y lo que necesitan en paralelo es el acompañamiento, pues, de personas que tengan experiencia, porque si no sucede lo que dice Arturo, ¿no? Que la realidad es que hay un gran desconocimiento de cómo funciona la industria a todos los niveles. Ya no solo a nivel local, pues cosas, la verdad es que lo hemos visto, lo que dice Lore, ¿no? ¿Cómo se hace una unidad de alto autónomo? ¿Cómo se emite una factura? ¿Cuánto me cuesta una gestoría? Parecen banalidades, pero que forman parte digamos, de la esencia del primer paso imprescindible para poder desarrollar cualquier proyecto e iniciativa. Pero esto no te lo enseñan en ningún sitio. Yo estudié económicas y, sinceramente, es que no me lo enseñaron. Lo he tenido que aprender yo a cabezazos posteriormente a lo largo de los años. Y todo lo que hoy, con 40 y... Joder, ¿cuántos tengo? 40 y muchos años. Lo he aprendido a base de buscar financiación para hacer un viaje, irme a la Game Connection, irme a la GDC, irme a 1000 sitios estos, en los que hemos ido, pues Lore y yo, dándonos de cabezazos, cometiendo error tras error, y así es como ha aprendido la inmensa mayoría de nuestra generación. Los que tenemos entre 40, 30 y pico y 50 años, prácticamente todos hemos aprendido de esta manera. En este sentido, yo creo que uno de los modelos que a mí personalmente me gustan es el de Jedi Padawan, es decir, en el que empiezas a coger, pues, todo este know-how, es decir, pues todo el esfuerzo y todos los sacrificios que ha asumido una generación, utilízalo para que la siguiente, pues, que lo aprenda, es que lo aprendes en un año. Es que en un año saben lo que a nosotros nos ha costado una década, básicamente. Y con esto, pues, se van al mercado y empiezan a trastear ellos y a romperse la cabeza, a cometer errores nuevos, necesitamos cometer errores nuevos. Y otro elemento que me parece crucial en este discurso es el terror al fracaso. Es decir, hay una necesidad yo creo que es un tema ya filosófico que es muy nuestro, es decir, esto lo he visto, pues, en todas partes, es decir, lo he visto por todo el Estado y de otros países, pero que cuando te vas a Estados Unidos o a los países nórdicos no lo ves. Y es el terror al fracaso. El fracaso forma parte del proceso. Yo he tenido éxitos y fracasos y siempre diremos, pues, ese topicazo de con los éxitos lo he disfrutado mucho, pero con los fracasos he aprendido un montón. Y es cierto. Entonces no podemos generar estas aceleradoras o estos semilleros sin entender que 1 de cada 15 o 20 o 30 le irá bien, pero el resto va a ir fallando. Y tenemos que preparar un contexto no para que fallar sea algo que no sea importante, porque lo es. Es decir, hay que tener miedo al fracaso y hay que tener preocupación, hay que luchar por el éxito. Pero no puede ser un elemento que esté limitando la actividad y que haga que las personas no se atrevan a lanzarse a desarrollar los proyectos. Y esto es algo, pues, tan sencillo, pues, como diseñar esos foros de empuje al emprendedor o a estos proyectos innovadores, pues, digamos, en una suerte de contexto un poquito almohadillado. Yo creo que sí merece la pena, pero siendo conscientes de que tienen que diferenciar una cosa de otra y que el éxito les llevará a vivir de ese trabajo y el fracaso reiterado a lo largo de los años, pues evidentemente no. A lo mejor no es lo tuyo, que no todo el mundo ha nacido para diseñar videojuegos, lanzarlos al mercado y convertirse en millonario. Oye, Iñaki no nos dice nada, lo tenemos ahí. Ahora le iba a dar paso a Iñaki, súper interesante todas las opiniones que habéis vertido sobre el sector del videojuego y como, pues, esas pequeñas pinceladas de cómo se podría reactivar o ayudar a que emerja. Ya que nos vamos a adentrar un poco en el caso de Navarra y contamos con Iñaki Huarte, que es CEO de Uplay Gamificación, igual nos podría contar un poco su experiencia o un poco la idea de su empresa y cómo trabaja en el sector. Sí, pues bueno, un poco a reafirmar un poco lo que estamos oyendo, ¿no? Partiendo de lo que ha dicho Lorena, para los pequeños estudios locales, nosotros trabajamos principalmente con clientes de aquí de la Comunidad Foral de Navarra, bueno, pues es vital el tema de aprender a gestionar una empresa, ¿no? Al final, como decía Carlos, nosotros somos de una generación que hemos aprendido a tortazos, ¿no? Pero la idea es que eso cambie también, ¿no?
y que tengamos un poco lo que decíamos, ¿no? Un mínimo colchón para poder realizar estas iniciativas, ¿no? O sea, es súper interesante el tema de la formación, ¿eh? Al final, yo he vivido en Reino Unido unos cuantos años, ¿no? Y a mí me alucinaba lo pragmáticos que son con los negocios, ¿no? Y esa visión que tienen siempre bueno, al final el negocio es el negocio, ¿no? Y está por encima de lo que es esta cosa latina que tenemos, ¿no? De hacer proyectos y de sacar cosas adelante, ¿no? Aquí somos súper creativos, pero quizás nos falta no solo en las industrias locales, sino en las grandes también, ¿no? Toda esta parte de gestión, que es, al final, súper importante para que pequeñas y medianas empresas podamos sobrevivir, ¿no? En nuestro caso, pues, ¿cómo hemos sobrevivido? Pues a base de intentarlo muchas veces, de fallar muchas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que empresas como la nuestra pues crezcan más rápido? Pues fallando menos, ¿eh? Y eso es una cosa que se aprende, en nuestro caso, fallando, pero que hay un montón de temas de gestión, de comunicación, de marketing, ¿no? Que se pueden aprender y que se puede dejar de fallar en estas cosas, ¿no? En nuestro caso, pues yo creo que Arturo, conozco más el caso de Arturo y así, nos dedicamos a eso, ¿no? A meter la pata continuamente, ¿no? A aprender, ¿no? Y en el siguiente proyecto tienes la suerte de que igual, ¿no? Pues has aprendido lo suficiente como para... en nuestro caso, por ejemplo, es mucho de esto, ¿no? Al final, diversificar mucho, innovar mucho, estamos en un mercado... Nosotros ni siquiera hacemos videojuegos, nos dedicamos un poco a hacer esa transferencia, ¿no? Del conocimiento que hay del videojuego y de lo estimulante y lo participativo que es, ¿no? Intentar llevarlo a la sociedad, ¿no? Entonces, es un subsector muy pequeñito dentro del videojuego, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, toda la parte de gestión es súper importante y contra más tengamos estudios pequeños, más plataforma también para que las grandes empresas puedan contar con gente que tenga experiencia, etcétera, ¿no? Yo creo que el caso de Crea Navarra aquí es muy interesante por eso, ¿no? Nosotros hemos contratado a gente de Crea Navarra, ¿no? Que luego ha acabado trabajando pues, en estudios importantes. O sea, que decir, que ellos necesitan también como esa especie de escalerita, ¿no? Nosotros somos el peldañito de abajo, ¿no? Pero es el que les permite también luego ir para arriba, ¿no? Entonces, bueno, tanto por nuestra propia supervivencia, ¿no? Digamos, como por ir creando algo que tenga fundamento de futuro, tienen todo el sentido, ¿no? De que apoyemos a las pequeñas iniciativas, a las locales, ¿no? Que es lo que luego puede hacer que poco a poco, con el tiempo, creemos industria, ¿no? Esto, Mayalen, mira, yo por recopilar un poco todo lo que habéis dicho, porque es que me veo muy, muy identificado. Desde AEBI, sabéis que formamos parte de algunas mesas pues de trabajo para el impulso del videojuego a nivel estatal y a nivel autonómico. A nivel estatal, sobre todo, estamos pidiendo pues esas ayudas fiscales que yo decía antes, que creo que son importantes por dos motivos. Uno, porque otros países de nuestro entorno ya las tienen. En Francia o en el Reino Unido, pues te devuelven el 30% de la inversión que tú hagas en contratación de personal y en la mejora de tus equipos. Bueno, pues yo me imagino que un estudio pues como el de Carlos y Lorena, por ejemplo, hombre, pues que te devuelvan parte de la inversión permitirá que el año que viene estés pensando en crecer, ¿no? Pero también porque la tienen otras industrias culturales, en el caso español, las artes escénicas o el audiovisual. Entonces, hombre, pues si creemos que esta es una industria cultural de futuro, pues, hombre, contar con las mismas ayudas que cuentan las otras industrias culturales creemos que es justo, ¿no? Y esto es importante porque hablamos muchas veces del videojuego como industria audiovisual. Y es verdad que tenemos muchos puntos en común, pero hay que decir que en ningún país del mundo se considera que el videojuego sea audiovisual todavía. Se nos considera software. Entonces, muchas veces cuando se habla de hub audiovisual o de impulso del audiovisual, se deja fuera el videojuego por ser, por definición, software. Entonces, muchas veces nosotros vamos detrás diciendo, por favor, que sea audiovisual y videojuego, para que parte de las ayudas nos puedan llegar también al videojuego, porque a veces ya solamente por la descripción no entramos, ¿no? Pero decir que a nivel estatal pedimos eso, ayudas fiscales, pero a nivel autonómico lo que pedimos es que se creen esos espacios que decían Lorena y Carlos, donde puedan convivir
emprendedores y los estudios de videojuegos y los profesionales de videojuegos, donde puedan pues trabajar en común. Fórmula que, por ejemplo, funciona fenomenal en los países nórdicos, desde donde salen proyectos juntándose unos y otros. Pues en el caso, José María, de los países nórdicos, además traen talento de fuera para que el talento local aprenda de los éxitos. Está haciendo algo parecido Vitoria con Free to Play Campus, creo que es, en el que están trayendo talento de fuera para mezclarlo con el local para aprender. Y yo creo que esos hubs que estáis comentando son súper importantes. Sí, y que, como decía Carlos, al final es un espacio, una buena conexión a Internet y unas mesas y demás. Oye, si puede ser gratis, gratis, y si no, a un coste bajo, porque hay que entender quiénes son estos profesionales ahora. Al final yo creo... perdón, acaba. Sí, que es formación. Como decía, se destacan algunos aspectos nuestros y en otros todavía tenemos que mejorar. Es verdad que cada vez hay más proyectos de éxito en España y que, oye, gente como Arturo se están preocupando de intentar ayudar a que esos proyectos cada vez sean más profesionales y estén más maduros, ¿no? Pero pueden ayudar porque las comunidades autónomas sí tienen responsabilidades, es un área de su responsabilidad el tema de formación. Entonces, a lo mejor esos cursos que hay sobre empresa o sobre marketing dirigidos a startups o a no sé qué, se pueden orientar y hacerlos específicos para gente del sector del videojuego. Y por último, otro tema que le estamos diciendo a las comunidades autónomas en el que pueden ayudar es, oye, en tanto en cuanto no haya beneficios fiscales, sí nos puede ser útil financiación. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues están dando 250.000 euros de ayuda a proyectos de videojuegos, 25.000 a 10 proyectos. Pues oye, parece que no, pero han servido para que esos proyectos vayan adelante, ¿no? Y están saliendo juegos. En Cataluña también lo hay. En otras regiones de España también se están dando ayudas directas, subvenciones para el desarrollo de videojuegos. Oye, puede haber esa ayuda que sea pública o puede también ayudarnos a encontrar financiación y ayuda privada. Habéis mencionado el caso de Lanzadera en Valencia. A mí hay dos porque antes no hemos respondido tampoco a Mayalen sobre otros casos de éxito o ciudades en los que la industria esté despegando. Yo citaría 3 muy rápidos. Uno es Canarias, donde sí que puede haber esos beneficios fiscales. Otro es Málaga, y lo habéis dicho, gracias al polo digital, donde se ofrece ese espacio, se ofrece ayuda, hay esa convivencia y además está dando otro tipo de ayuda, formación y demás, y mucha visibilidad a los proyectos que hay allí. Y el otro sería Valencia, gracias a, sobre todo, financiación privada que viene de Roche, el dueño de Mercadona, y que ha conseguido crear ese espacio común. Entonces, un poco propiciado por la administración pública, pero también con financiación privada, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en Navarra esas son 3 de las áreas que hay que trabajar, ¿no? El tema de juntar a la gente, crear esos espacios, el tema de formación y el tema de ayudar financieramente también a estos profesionales. A mí, si nos importa, sí me gustaría contaros mi experiencia en 4 o 5 puntos que destacaría a lo largo de los 14 años de desarrollador, de cómo ha funcionado toda esta estructura que se ha replicado. Un segundo solo, porque ha comentado un tema que solo dejarnos una píldora. Ha hablado del caso de Málaga. Creo que es interesante que sepáis que la gente que creó el polo digital son los que con los que estamos colaborando para el diseño del hub audiovisual. Y eso es, y en parte es porque desde Cluster y MICDO, que también está desde Film Commission colaborando en el diseño de la estructura de este hub audiovisual, pues se tiene muy presente el futuro del videojuego, el tema del videojuego en Navarra. Solamente ese apunte. Me consta porque además, suelo colaborar también con el Polo en Málaga y sí me han comentado la ilusión de ese proyecto, o sea que ojalá que avance y que englobe también al videojuego, ¿no? Volviendo al punto sí quería comentaros un poquito para que veáis, yo, vamos a rebobinar unos cuantos años, no voy a decir cuántos para que no veáis lo viejo que soy, pero sí en ese sentido, para mí hacer videojuegos era algo de Japón y de Estados Unidos. O sea, yo era un aficionado que no sabía ni que se podían hacer en España y mucho menos que yo podía acabar haciendo videojuegos. Vengo del mundo de la animación y al final cuando sentimos estar preparados porque empezamos a hacer algunas cositas de Gaming y juegos como muy sencillitos con Flash, ¿no? Y todas estas cosas, ahí es cuando se abre la posibilidad de poder montar una empresa con 2 amigos, 2 socios
y es cuando llamamos la puerta al Ayuntamiento de Bilbao, en el que nos ayudaron con mentores a hacer un plan de negocio que no teníamos ni idea, lo que hablábamos antes de aprender a ser emprendedores, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, no teníamos muy claro si éramos capaces de hacer videojuegos o no, pero apareció por ahí un festival que era el Fan and Serious, bueno, anteriormente el Hoplay, el AZ Play, que estaba promovido por el Ayuntamiento. Eso nos dio visibilidad, nos dio la posibilidad de conocer a nuevos compañeros de la industria, que descubrimos que no estábamos solos y que había más tejido industrial en el país. Eso empezó a hacer que hubiera transferencia de conocimientos. Otros ayuntamientos, joder, pues yo me acuerdo de Donosti con Tabacalera, que ahí conocí yo creo que a Iñaki, ¿verdad? Y nos ha permitido también intentar acercarnos, intentar colaborar. Hemos colaborado en unos cuantos proyectos, hemos intentado hacer propuestas juntos. Todo eso ha ido generando gracias a una posibilidad que nos brindó, en este caso, el Ayuntamiento de Bilbao, pero es que luego con los viajes internacionales, las ferias, de repente darte cuenta que podías vender tu juego en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, tener apoyo tanto estatal como el gobierno vasco para poder paliar los costes de que puede suponer a un estudio pequeñito viajarte hasta allí. Eso hacía que al final fuéramos creciendo, tener también esa notoriedad mediática, ¿no? Pues si eres de los primeros estudios en hacer videojuegos en Bilbao, eres muy fácilmente mediático, ¿no? Pero eso encendió una chispa que hizo que muchos más estudiantes o desarrolladores vieran la posibilidad de que se podían hacer videojuegos en Bilbao. Y al final esa sensación de que eres detonante de algo, que es gracias al apoyo de instituciones y al apoyo de mucha más gente, hacía que fueras creciendo de una forma orgánica. No hablamos de hinchar el globo, ¿no? Y explotar, hablamos de ir escalón a escalón aprendiendo, y sobre todo para mí es la clave hacer la transferencia de conocimientos. Todo esto no serviría de nada si después de 15 años yo cierro la persiana y guardo en una caja todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años. Ahora nos toca a nosotros hacer esa transferencia a base de clases, charlas, conferencias, cervezas con los compañeros y explicarles, oye, habla con esta persona en California, llama a esta persona de Nintendo que te va a ayudar a publicar el juego, y desde el otro lado lo mismo, oye, tú has publicado en Sony, yo he publicado en Nintendo, vamos a echarnos una mano. Y yo creo que al final para nosotros fue clave que las instituciones apostaran por el tejido industrial. Los festivales nos daban esa visibilidad que nos abría puertas a conocer gente de fuera, y yo creo que también era importante la educación, ¿no? Que al final, bueno, en Bilbao teníamos a DigiPen, que empezó a darnos talento, y aquí en Navarra sí tenemos la base de que puede ser Crea Navarra, que ya tiene esa fuente, ¿no? de nuevos talentos que pueden llegar. Entonces, bueno, quería explicar un poquito el recorrido para ver que sí, a largo plazo sí tiene sentido y sí funcionan este tipo de acciones. Yo, por sumar un poco apoyándome en la juventud de Arturo, que no tiene canas, no sé cómo hace, tío, pero no tiene canas, es el tema de esa pequeña semilla que a veces pensamos que poner en marcha una industria es mucho dinero y muchos años, y lo es. Pero el primer paso realmente es, en mi opinión, es tan sencillo como esos apoyos que no tienen por qué ser económicamente gigantescos. A veces es una cuestión de infraestructura y generar una cierta energía. Es decir, es que pues un centro como Crea Navarra a lo mejor se anime a que sus profesores coordinen ciertos proyectos, o que desde los CFGs de la UCNA en el grado de videojuegos, pues que los combinen. Y de hecho, nosotros hemos dado clase en Crea Navarra y en ingeniería en el grado de videojuegos, y tenemos alumnos que han colaborado de los dos centros. Es decir, lo cual es una fórmula estupenda de ver el camino hacia donde el networking debe ir evolucionando para que pueda generarse ese germen de futuro. Yo creo que José María ha comentado un tema que es el del incentivo fiscal. Claro, eso es... Todos sabemos que es como una especie de... ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Es decir, ¿quién va a ser el primero en aplicar incentivo fiscal al videojuego en España? Pues tenemos la Comunidad Foral, tenemos Canarias. Es decir, realmente, en mi opinión, ni siquiera es necesario que sea de la noche a la mañana el hacerlo para toda la industria, para toda la producción de videojuegos, que estaría bien. Es decir, obviamente estaría bien. Como empresario y productor de videojuegos, yo sería feliz de que fuera así. Pero creo que incluso hay pasos... Y ahora estoy pensando en Navarra, es decir, no estoy pensando a nivel estatal. Es decir, hay pasos que desde la mesa de animación y desde Cluster proponíamos hace poco, y era el hacerlo al service.
Es decir, hacerlo en modo tax rebate. Tax rebate significa que es más automático, es decir, no es tanto el buscar al inversor y todo este proceso que para un pequeño estudio, pues, que está empezando puede ser algo complejo, sino es más el asociarlo de una manera más directa y para cantidades relativamente pequeñas de cara a que sea para el service a otros estudios que ya están consolidados. Es decir, por ejemplo, y esto contextualizarlo en el hecho de que ahora mismo hay diferentes centros de formación, está Crea Navarra con todo el tema de videojuego y animación, están las 4 productoras que ya están ahora mismo haciendo animación y va a llegar ese momento en el que si el slate de producciones no está bien consolidado, pues cuando Apolo termine de Artacán o cuando nosotros terminemos la siguiente, un riesgo es que quede un hueco de 8 meses entre producción y producción, o un año. Eso es un riesgo para todos, no solo para las empresas que pierden a sus equipos, sino que aquí enlazamos con el concepto de la fuga de talento, ¿no? Porque la gente no puede estar 8 meses viviendo en Pamplona sin saber cuándo va a empezar en su siguiente proyecto. ¿Qué riesgo tenemos? Pues que la gente que ha formado Crea Navarra, que ha entrado en un proyecto, o los que vienen o que hemos atraído del exterior para que sean talento local para formar a las siguientes generaciones, al acabar la producción se vayan. Entonces, una fórmula en la que matamos 2 pájaros de un tiro es si diseñamos algún sistema a través del incentivo fiscal, con unos techos bien marcados para que todo el mundo duerma tranquilo, de manera que cuando se te hace un service de Social Point, por ejemplo, desde Barcelona o desde Tequila, con la Pamplona o quien sea, que cualquier estudio que tenga una tendencia y que tenga posibilidades de contratación de service, nos permita a las productoras que estamos haciendo la animación mantener a los equipos. Estamos ya entrando, haciendo ese salto del mundo de los profesionales, están haciendo ese salto de la animación al videojuego, entendiendo que el modelado tiene algunas diferencias, entendiendo que la animación tiene otras limitaciones, es decir, porque hay diferencias entre una cosa y otra en general. Y al mismo tiempo estaremos poniendo ya la primera piedrecita para que la industria del videojuego empiece a tener su espacio. Entonces, para mí este sería el primer paso natural, es decir, es algo de corto plazo, es empujar los centros, los semilleros, es decir, trabajar en los semilleros, buscar el contexto a través de un clúster en colaboración con AEBI, ya veríamos el cómo, un Crea Navarra, un UBNA, un NAF o lo que sea, o todos juntos mejor, pero generar ese contexto en el que la gente que tiene energía tenga donde quemarla, tenga donde aprender de los que ya tenemos cierta experiencia, pero trabajando, es decir, no estamos haciendo formación, estamos cogiendo a los que se han formado y los estamos poniendo a hacer ya prototipos, videojuegos, prueba con esto, lánzalo aquí, un poco lo que comentaba Arturo, y en paralelo trabajar ya en pequeñas medidas que nos eviten la fuga del talento, que está siendo un gran esfuerzo para todos, la generación de este talento, pensando ahora en la animación, en la industria de la animación, pero enlazándolo con el videojuego a través de un incentivo fiscal acotado, tax rebate y directo para lo que es la prestación de servicios. Y mientras tanto, empezar a diseñar formatos de financiación. Formatos de financiación pues bien estructurados, que es una combinación pues, entre las ayudas públicas que comentaba José María, como las que hay en Madrid, como las que hay en Cataluña, por ejemplo, es el trabajar el incentivo fiscal ya de una manera consistente para que tenga sentido decidir dejar de producir en Barcelona para querer producir en Navarra, quien lo está haciendo allí, y al mismo tiempo trabajar en lo que es el inversor privado. Es decir, para mí estos son como los tres ejes fundamentales para que la cosa tenga un proceso más o menos, bueno, entendiendo que, y dentro de 5 años estaremos haciendo cosas. 5 años, no dentro de 6 meses ni dentro de un año. Son 4 o 5 años y hay que tener paciencia y hay que picar y resiliencia. Yo 2 comentarios. Uno, os he mencionado antes el coronavirus. Decir que con el coronavirus han ocurrido ha ocurrido varias cosas. Una de ellas, en lo que tiene que ver con el consumo, es que están cambiando los patrones de los consumidores. Ha bajado bastante el consumo de videojuegos en soporte físico, pero se ha disparado el consumo de videojuegos en soporte online. Digamos que nuestros usuarios están acostumbrados a jugar online, a descargarse online en la consola o en el PC su juego y a pagar también pues, vía online. Y entonces pues ha subido mucho la venta de videojuegos online, ¿vale? Eso por un lado, y habrá que ver a final de año si compensa la bajada en soporte físico o no, que lo que creemos es que sí, que lo va a compensar
de sobra. Y en ese sentido somos la industria cultural pues, que menos se ha visto afectada, por una parte, por el coronavirus. Sin embargo, a los desarrolladores les ha afectado mucho. Los desarrolladores pues, han tenido que dejar de ir a trabajar a su oficina, en muchas ocasiones han tenido que invertir en nuevos equipos, alojamiento en la nube, herramientas para poder trabajar a distancia. Bueno, y como decía antes Arturo, pues tienen unos recursos limitados, ¿no? Y entonces les ha trastocado bastante los planes de desarrollo, retrasando los plazos para finalizar sus juegos o lo que sea. Y al mismo tiempo les ha puesto en una nueva dificultad, y es que se han cancelado los eventos internacionales en los que iban a presentar sus proyectos. Entonces no han podido presentar sus proyectos a los inversores y a los publishers internacionales. Por tanto, se producen esos espacios de tiempo que decía Carlos, en los cuales, joder, pues ahora tengo el proyecto terminado o me falta un impulso final y no tengo la reunión, entonces pues me quedo durante unos meses que no tengo en qué trabajar, porque no tengo recursos. Bueno, entonces eso ha generado algunos problemas y es verdad que los desarrolladores los están sufriendo. Yo decía antes que, claro, con respecto a Cataluña o a Madrid, algunas otras regiones parten en desventaja, pero hay que decir que esto del coronavirus también para lo que está sirviendo es para que se demuestre que en realidad se pueden hacer videojuegos desde cualquier lugar. Entonces, aquí se abre una oportunidad para otros lugares. Oye, en Navarra, desde Navarra tú puedes estar haciendo un videojuego para un estudio catalán, para un estudio francés o para un estudio navarro. Es decir, oye, pues habrá que explorar, y ahí Arturo, por ejemplo, nos ha encargado para EVI un estudio sobre cómo trabajar a distancia en la industria del videojuego y cómo adaptarse a este nuevo entorno laboral, que por cierto haremos público. En este momento lo conocen los miembros de EVI, pero lo abriremos a todo el mundo de la industria porque creemos que puede ser útil en las próximas semanas. Pues bueno, pues eso también es una oportunidad que se nos abre en Navarra, decir, oye, pues a lo mejor de esta crisis pues pueden surgir alguna oportunidad. Y yo por último decir, oye, le estamos pidiendo a la comunidad foral que haga esfuerzo y a las comunidades autónomas. Desde la asociación nos hemos puesto las pilas y estamos intentando, sobre todo Arturo, pues ofrecer algunos de esos servicios que habéis mencionado, por ejemplo, de mentoring y de coaching para estudios en toda España. Estamos organizando reuniones con inversores y con publishers internacionales que nos traemos aquí. Cedemos espacios para mostrar los juegos en Madrid Games Week y en los eventos en los que trabajamos. Arturo viaja por todo el mundo, va al E3 o va al Tokyo Game Show y lleva un catálogo de videojuegos en desarrollo en España y se los muestra a los inversores y les ofrece los productos que se están desarrollando. Hacemos formación, hacemos un montón de cosas. Es decir, pero también es necesario que los desarrolladores, la gente de la industria se ponga las pilas y muestren interés. Lo digo porque estamos exigiendo a todo el mundo, pero tampoco puede ser lo que a veces nos ocurre a nosotros, y es que organizamos una formación sobre cómo preparar un pitch con un inversor y se apuntan 3 personas. Hombre, pues venga, esto seguro que interesa a más de 3. Abrimos la posibilidad de participar en ese pitch para cualquier persona que esté desarrollando un videojuego en España. Nos gastamos un dinero en traer a inversores y a publishers internacionales y se apuntan 20 estudios. Hombre, pues joder, que es gratis prácticamente, es decir, apuntaos, es decir, aprovechad también las oportunidades, porque todo esto se está organizando para vosotros, ¿no? Entonces, solamente falta que al final consigamos hacer ese hub en Navarra y que se os ofrezca un espacio gratis y con una conexión estupenda y se quede vacío. No, también la gente de la industria tiene que aprovechar las oportunidades que estamos intentando crear entre todos. Sí, hombre, José María, desde el punto de vista de desarrollador y sobre todo cuando empecé, al final por lo general sueles tener demasiados problemas, muchos frentes abiertos, ¿no? Como para centrarte en las asociaciones y en agrupaciones cuando estás intentando sobrevivir día a día. Estoy intentando hacer una especie de flashback e imaginarme yo más joven con mi primer proyecto, decir, asociaciones. Solo con leer los pliegos de las ayudas da pereza, ¿no? Usan una jerga que al final, cuando eres joven, es como, ¡buf! Esto hay que ser aquí, hay que tener muchos títulos universitarios para poder rellenar esto.
creo que por ahí nos falta esa parte de pedagogía a nosotros, ¿no? De intentar ser más atractivos. Yo creo que lo estamos logrando, pero también es una sensación desde mi punto de vista, desde mi trabajo, de estamos achicando agua de una barca que se va hundiendo poco a poco. Sí es cierto que necesitamos que se sumen, ¿no?, más compañeros de la industria, pero también tenemos que tener un mensaje, ya no solo las asociaciones, sino instituciones, mucho más atractivo. El ICEX, por ejemplo, ha cambiado bastante y te lo venden muchísimo mejor que antes, ¿no?, que era como una cosa así como muy, muy aburrida, y ahora, bueno, se van apuntando cada vez más estudios. Bueno, yo creo que es un mix, ¿no? Si vienen pocos es porque igual no hemos sabido transmitir el mensaje aquí, o directamente, que yo creo que lo hablé con Iñaki Apeztegui hace unos meses, de hay que intentarlo, que luego no tenemos talento suficiente o que vemos que no es una zona. Yo creo que los puntos negativos que podíamos marcar antes, que estamos en tierra de nadie, ¿no? Creo que se puede convertir en un punto fuerte porque estamos a 1 hora de Donosti, a 1 hora de Bilbao, tenemos Madrid entrena 2 horas, 3 horas, Barcelona está relativamente cerca. Bueno, estamos en mitad, ¿no?, de puntos importantes del videojuego, y de ahí yo creo que sí podemos conseguir atraer gente. No lo sé, al final es intentar buscar esos puntos débiles y convertirlos en oportunidades. Y Arturo, insisto en que tenemos 4 productoras que van a tener modeladores, animadores, iluminadores, programadores, es un largo etcétera de perfiles que Claro. son muy transversales entre las 2 industrias. Yo creo que el enfocar hacia esto, bueno, yo esto lo volvía locos en Galicia, con el tema cuando estaban con las películas de animación en la época de Digra, Sí. que estaba con Filmax, con todas aquellas pelis. Yo volvía loco a todo el mundo con, Dios mío, la oportunidad que tenemos para construir una industria del videojuego. Teníamos varias ingenierías, telecos, informática. Es decir, tenemos una oportunidad de oro en una época en la que nadie estaba ni siquiera pensando en ello. Sí. No fue posible. En Cataluña, por desgracia, en mi opinión, se convirtió, hay mucho estudio indie, pero es un terreno en el que está, pues, han entrado pues, las grandes, un Social y todos estos, Sí. un King y tal, que claro, al final ¿cómo vas a competir en la atracción de personal de talento con estas multinacionales que pagan unos sueldos espectaculares y te hacen una fiesta cada 5 minutos? Claro, es que estás más tiempo de fiesta que haciendo, es decir, es súper atractivo y al final eres feliz, el trabajador es feliz, hace cosas chulas, porque al final salen cosas chulas y siguen teniendo éxito, claro, ellos ya tienen la cadena, el motor funcionando. Pero en mi opinión, ahí lo que se ha perdido es la generación de la IP, es decir, la oportunidad de ser una potencia, es decir, en generación de IPs propias, porque como comentaba José María, comparto totalmente, después de todos estos años viajando y recorriendo muchas ferias por medio mundo, el hecho de que aquí tenemos un potencial de creatividad en el diseño y en la generación de los contenidos, pues que por la razón X o Y, que ignoro cuál es el motivo y de dónde viene, pero que es muy sobresaliente. Lo hemos visto en animación también. Hemos visto a Klaus nominado al Oscar, hecho en Madrid, hemos visto a Buñuel ganando el premio europeo, es decir, en animación está ocurriendo algo muy parecido. Hay un gran talento, pero tanto en animación como en videojuego es como que queremos, hay muchas personas de gestión y que tienen esos pies en el mundo, pues tanto de la administración como de la inversión, con el entusiasmo y el horizonte, la vista puesta en el horizonte de estas industrias generan empleo de calidad a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero aún nos falta seguir plantando esos cimientos, que aparte son unos cimientos invisibles. Es decir, es un esfuerzo que parece que no se ve. Es un esfuerzo que si tiras para adelante y haces un poco de fuegos artificiales, tiene mucho más resultado que si construyes estos cimientos que son un poco invisibles. Pero aquí sí que, en mi opinión y en mi experiencia, sí que creo que entre estas productoras que ya están con todo el tema de animación, el diseño de incentivo fiscal que tiene Navarra, si poco a poco conseguimos que vaya teniendo en cuenta al videojuego, no de la noche a la mañana, poco a poco, es decir, vamos a ir haciéndolo paulatinamente. Las formaciones que tenemos aquí, más el diseñar ese semillero, yo creo que en 5 años, igual que ahora se están haciendo 3, 4 largometrajes de animación desde aquí, podremos estar viendo cómo se están haciendo service para videojuegos importantes y cómo al mismo tiempo ya hay varios proyectos en marcha. Pero en mi opinión tienen que ser
muchas cosas a la vez. Una sola de estas no es suficiente, tienen que ser varias cosas. Hay que plantar en más sitios. Y como me comentas, al final, ya no solo empresas de animación, agencias de marketing y publicidad, te digo yo, que si salen unas líneas de videojuego van a probar a intentar hacer cosas distintas. Entonces, yo creo que es la forma de que empresas ya consolidadas, aunque sean de otras disciplinas, se atrevan a acercarse al videojuego y si sale mal, no tienen esa posibilidad tan clara, ¿no?, de fracaso como puede ser un estudio recién formado solo de videojuegos. Digo lo de animación en el sentido de que de aquí a un año pues habrá 30, 40 personas que han pasado, que tienen conocimientos técnicos y artísticos, no tanto porque las empresas lo hagan, sino por controlar que no sea la fuga de talento, la famosa fuga de talento. Perdonad, tengo unos ponentes porque poco a poco habéis sacado todos los temas que íbamos a tratar, pautas o medidas que se podían plantear a las instituciones, tema de asociacionismo, esa transmedia entre videojuegos y animación. Y yo creo que para finalizar, como Centro Superior de Diseño, me gustaría destacar el tema de la formación. Yo creo que aquí casi todos sois docentes y impartís clases relacionadas con el mundo del videojuego o habéis dado algo al respecto. No sé si Iñaki o Lorena, como docentes y formadores en estos ámbitos, nos podíais dar alguna pauta o qué pensáis sobre la formación en videojuegos, si es necesario, ya que estamos comentando de formar tejido audiovisual y tener poco a poco una industria que pueda ser sólida, pero lo que comentáis, si no hay talento, si no hay gente formada en el sector, al fin y al cabo eso no tiene viabilidad. Así que si podéis comentarnos el tema de formación o vuestra experiencia que tenéis al respecto, Iñaki o Lorena. Lorena, dale. ¿Yo? Vale. Yo lo considero fundamental, porque ocurre mucho que hay mucha gente que juega videojuegos y dice, pues mira, me voy a dedicar a esto, y no se da cuenta de que jugar no es lo mismo que desarrollar, ¿no? Hay un salto muy importante. Por mucho que te guste algo, cuando se convierte en tu profesión llega un momento que le tienes un poquito de manía, solo un poquito, pero algo. Entonces, digamos que con las formaciones estamos consiguiendo que realmente vean cómo realmente se desarrolla, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los pasos que tienes que dar, dónde están los puntos divertidos, dónde están los puntos menos divertidos y dónde están los puntos que vas a odiar y vas a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Eso ayuda a que una persona cuando salga de la carrera o de la formación tenga una visión de, vale, yo me quiero dedicar a ser desarrollador, realmente quiero tener mi grupito indie, que seremos 4 personas y haremos casi todo el proceso entre todos, o no, he descubierto que realmente no quiero hacer rig, por decir algo, si voy a hacer un videojuego en 3D, ¿no? O no quiero hacer esta faceta del videojuego porque me aburre muchísimo, yo quiero especializarme y dedicarme únicamente a esta faceta que puede ser el level design o lo que sea, ¿no? O el set dressing. Luego que tenemos una labor de sensibilización. Yo creo que es muy diferente cuando tienes... Perdón por el timbre. La labor de sensibilización a la hora de que si tú tienes un profesor que además ha trabajado en la industria, ese profesor posiblemente va a aportar una visión de pasión por la... Carlos. Va a aportar una visión de la sensación de pasión y de amor a la profesión que es muy importante para contagiar a los alumnos. Y Iñaki, no sé si quieres decir alguna cosilla, porque ahora me he quedado así... No. O sea, es que me he cortado, que va el timbre. Es un pedido de agua. Vale. No, lo que comentaba Lorena, al final es muy importante que la gente pueda hacer realidad su vocación, ¿no? Para empezar, o sea, y tener, por ejemplo, que aquí en Navarra, es muy importante para esto, ¿no? Para que no se tengan que ir muy lejos, para que puedan hacerlo cerca de casa, para que la gente que estamos trabajando aquí, una vez terminen sus estudios, podamos confiar en ellos, podamos darles trabajo y todo esto es vital. O sea, yo creo que esta labor en este mundo que es tan desconocido de los videojuegos, que parece que efectivamente, ¿verdad? Yo pasé por eso también, parece que si has jugado puedes hacer un videojuego, pues bueno, el que tenga esa vocación es fundamental tener esta primera parte de formación donde se puede hacer realidad esa vocación. Y luego, a partir de ahí, lo que sea, ¿no? Pero sí, o sea, desde luego, si no hay formación, no vamos a tener industria nunca, eso está claro.
Y luego hay algo muy importante que yo creo que está genial, que haya una formación específica en universidades, ¿no? Crea Navarra, por ejemplo, pero luego lo que comentaba antes, que yo creo que necesitamos formaciones no tan específicas y dedicadas más a este modelo de negocio o de, por ejemplo, explicar a la gente cómo acudir a festivales, ese tipo de cositas que puede ayudar mucho a los que acaban de graduarse. Sí, sí, totalmente. Sí, yo estudié en Gales y yo estudié fotografía, no tiene nada que ver con esto, pero nosotros teníamos una asignatura que era business. Y entonces, dentro de esa asignatura, efectivamente te enseñaban todo lo que un fotógrafo tiene que saber para desenvolverse luego en el mundo. O sea, no solo hacer fotos, sino luego saber relacionarte con un periódico, saber vender tu foto, saber que tus fotos tienen derechos, que tienes que gestionarlos, etcétera, ¿no? Lo mismo con el videojuego. Es una parte vital, sobre todo, vuelvo a insistir, para los proyectos más pequeños y más incipientes, como son el nuestro, ¿no? Ser viables es vital, ¿no? Y saber tener las cuentas claras y tener herramientas para ganar nuevos clientes, para poder desarrollar nuevos proyectos, es vital, sí. Bueno, como ejemplo, mis chicos de tercero les llevamos a ferias, les hacemos este tipo de formación para que cuando salgan mañana al mundo laboral, pues no se den de tortas como me las he dado yo, las hemos dado todos nosotros. Y felicitarles también de paso porque han sido ya seleccionados el primer corte de 4 proyectos para los PlayStation Talents, que bueno, igual dentro de un año por lo menos tenemos 1 o 2 proyectos publicados para PlayStation, así que igual, si no me fallan los datos, sería el primer juego navarro para Play. Podría ser, ¿no? Entonces, espero que lo logren. Podemos dar esa noticia. Espero que lo logren. Por cerrar ya, no sé si alguien tiene algo más que comentar o le gustaría alguna aportación para concluir. Si no, Iñaki Apezteguía, desde el representante del Gobierno de Navarra, me ha pedido antes paso, a ver si porque quería dar un mensaje de agradecimiento, así que si os parece, le doy paso a él y nos puede hablar. Sí, Mayalen, pues muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a los que no estáis en Navarra desde el mundo virtual. Con José Mari en algunos encuentros en Madrid hemos coincidido, con Arturo. Y en primer lugar, compartir también que me acompaña Ana Herrera, la responsable de la Unidad de Proyectos Audiovisuales del Gobierno de Navarra, de la Dirección de Cultura, y que, bueno, agradecer a Crea Navarra no solamente la organización de la actividad, sino el mantenimiento de la misma durante un año y, bueno, pues eso demuestra el interés, ¿no? En segundo lugar, felicitar a los ponentes por las aportaciones y al alumnado que pueda haber de Crea Navarra en esta actividad, pues por lo que he podido ver, están en buenas manos, ¿no? En el sentido de cómo el profesorado y cómo Crea Navarra ha apostado por una formación en un ámbito de máximo interés y creo que de máximo recorrido, ¿no? Sí que me gustaría focalizar en algunos aspectos como Dirección General de Cultura, no tanto como Gobierno, ¿no? Es decir, nosotros como Dirección General de Cultura tenemos que conocernos y hay que poner en valor la dimensión cultural de los videojuegos. Es decir, yo creo que los videojuegos tienen muchas dimensiones, la industrial, la comercial, la tecnológica, la de programación y, por supuesto, no tengo ninguna duda que tiene una cultural, ¿no? Pero en esa cultural vinculada a la creatividad, en lo que nos corresponde a nuestro departamento, pues hay que ponerla en valor, ¿no? Y hay que intentar, y José Mari es muy consciente de este tema, hay que eliminar muchos mitos, ¿no? Muchos mitos respecto a los valores, respecto a lo que supone un acercamiento con los videojuegos, ¿no? Entonces ahí me parece de máximo interés que se tenga presente y segundo también pues que trabajemos en conjunto para ello, ¿no? Luego también como Departamento de Cultura entiendo que debemos tener una responsabilidad en el futuro respecto igual no tanto a la parte mainstream y comercial, sino más a la parte indie, ¿no? Yo creo que ahí sí que como esa transversalidad y la disciplinariedad que puede haber en las profesiones de la cultura, guionistas, arquitectos, diseñadores, músicos, escritores, en esa derivada que tengan oportunidades de trabajo, por supuesto, que sean en las mayors, en las grandes, sin ningún tipo de duda, pero puede ser más cercano al tema de territorio en la parte de indies, ¿no?
¿no? Se ha hablado aquí, porque Carlos lo conoce perfectamente, la apuesta de Gobierno de Navarra a través de NICDO es el estudio del hub audiovisual, ¿no? Que es decir, NICDO es parte de Gobierno de Navarra y en ese estudio que se está estudiando, valga la redundancia, el modelo de Málaga, pues están interviniendo bastantes agentes, que es el propio Gobierno de Navarra, que es Fundación Caja Navarra también a través y la Caixa a través de una ayuda, el Ayuntamiento de Pamplona, para hacer una valoración de lo que es el hub, que este hub, bueno, también vendría de una línea de trabajo con los fondos europeos, a las que todas las comunidades queremos apostar, pero sí que es cierto que aquí hay puede haber un paso adelante, por lo que ha comentado Carlos, de esa colaboración público y privada y de cómo ya se están avanzando. Ese hub, evidentemente, tiene el adjetivo o tiene el apellido de audiovisual, pero desde mi punto de vista abarca todas las disciplinas y, por supuesto, el videojuego, y tendríamos que ver todo lo que se está atendiendo aquí, ¿no? Hay otro ámbito que me parece interesante y Carlos lo conoce muy bien, porque en este 2021 se han modificado los incentivos fiscales de Gobierno de Navarra en el ámbito audiovisual para aumentar 5 puntos respecto a los 35 que había hasta ahora, y se ha apostado específicamente por unos ámbitos concretos, que en el ámbito de cine tiene que ver con el documental, con las óperas primas, con las producciones en euskera, y se ha atendido específicamente a la animación, porque sí que entendemos que ahí tiene que haber un recorrido. Y en tanto en cuanto se pueda potenciar la animación y pueda ofrecer esos servicios los profesionales de los videojuegos, creo que vamos en el buen camino, ¿no? Pero esto se ha hecho con mucho conocimiento por ambas partes, con muchos años de trabajo y con mucho pico pala, ¿no? Quiere decir que esto si realmente se genera el ecosistema en el que el videojuego puede tener este recorrido, que no tengo ninguna duda, pues hay que remangarse mucho, ¿no? En todas partes, ¿no? Para decir, oye, por dónde priorizamos, quién asume unas responsabilidades, qué no, ¿no? Entonces, es decir, yo estoy haciendo un mapa de cómo veo la situación y desde un punto de vista de la Dirección General de Cultura, que os digo, ¿no? que tenemos que conocer, ¿no? Porque para llegar a una reflexión del 5% en el incentivo fiscal que aumente, bueno, pues viene de una mesa de trabajo, viene una reflexión, viene de un posicionamiento de Navarra en donde quiere potenciar, ¿no? Y no hacer el aumento del incentivo a lo macro, sino focalizar en unos temas, pero eso viene de mucho trabajo y un posicionamiento, ¿no? Y ahí ver el posicionamiento, y lo hablaba en su momento con Arturo, ¿no? Teniendo en cuenta el ecosistema de Vitoria, Donosti, Bilbao, etc., qué nicho, ¿no? Tiene que encontrar Navarra para diferenciarse dentro de las posibilidades que tenemos, que es cierto que tenemos ciertas posibilidades por el ámbito de Hacienda, ¿no? Pero somos los que somos, ¿eh? Somos 600.000 y en dimensión, y por lo tanto, pues bueno, pues tenemos unas ventajas, pero también tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría, como Departamento de Cultura, estar cerca. Mi disposición a conocer los estudios que Arturo ha comentado, los que trabaja José Mari, los que Crea Navarra puedan tener en el ámbito de formación, me parece un tema interesante en tanto en cuanto como el hecho cultural del videojuego, pero también el videojuego como herramienta de gamificación con otras disciplinas culturales. Aquí está Iñaki, pero también está Íñigo, que trabaja en este ámbito mucho también en el ámbito de patrimonio histórico, y por supuesto, en tanto en cuanto es un elemento de empleo para personas jóvenes, ¿no? Y que esto, pues, creo que nos debe preocupar y atender a todos, ¿no? Con lo cual, en resumen, hemos tomado buenas notas. Creo que Ana también ahí, con su visión 360 grados del ámbito audiovisual, hemos tomado buenas notas, y creo que podemos invitaros con tranquilidad a seguir trabajando en conjunto desde los planos de formación, a que os sigamos conociendo, que esto creo que es importante, y que vayamos habilitando una hoja de ruta como corresponda en cada momento para ir sumando a esta colaboración público-privada, ¿no? Reiterar mi agradecimiento a Crea Navarra por la organización de la actividad. Hago extensible las palabras por parte de Ana Herrera,
y poco más. Pues muchísimas gracias, Iñaki, por tu intervención y por estar también aquí presente en esta charla. Vais a disculpar a Arturo Monedero, que se le ha caído la conexión a internet y no puede volver a conectarse desde su portátil, lo está intentando. No sé si alguien tiene algo más que... Bueno, esperar un segundo, que este es el directo, que viene Arturo aquí a mi ordenador. Que me he caído con la conexión, así que gracias a todos, un placer. Y nada, a ver si nos vemos pronto para abrazarnos. A ver si es pronto, Arturo. Oye, pues muchísimas... Te estaba cogiendo la palabra, Mayalen. Como decías y tal, pues yo llegué a agradeceros a todos la invitación. Que sepáis que el clúster, que esto se lo tiene también, como comentaba Iñaki, que el clúster está con la vista puesta, que de hecho Arturo Cisneros, que es el gerente del clúster, querría haberse sumado también, que sabía del evento, pero no ha podido estar con nosotros, que tenía otras reuniones. Me decía, joder, cuéntales que estamos hablando con la gente de Tudela, que están interesados, cuéntales que esto, es decir, me mandó una lista de cosas. Solamente os digo que Cluster está muy centrado en esto y que yo creo que este foro que acabáis de construir desde Crea Navarra, sinceramente, lo decías tú al principio, Mayalen, en la presentación, creo que puede ser la semilla de algo. Porque según hablábamos, ya estábamos desde Cluster cruzándonos cosas. Mira, Iñaki yo creo que ha hecho un resumen estupendo, que después de 3 años trabajando en Navarra, pues que veo y que comparto y que me parece estupendo que la administración, esa cercanía que tiene la administración, sinceramente yo le agradezco infinito como empresario y como miembro del clúster y que yo creo que de aquí a unos meses alguna cosita, por lo menos nosotros propondremos seguro desde clúster para aprovechar esta energía y que sea un primer paso tranquilo, sin prisas y como decía Iñaki, a trabajar pico pala para que dentro de unos años podamos presumir todos de que aquel día en medio de la pandemia se fraguó el nacimiento de algo que fue importante para muchos. Oye, me da un poco de penita que no hayamos hecho referencia al final a la transversalidad que tiene el desarrollo de videojuegos con el I+D, que yo creo que esto tenemos que dejarlo para una siguiente charla. Bueno, Lorena, me parece muy interesante y si hay una específica de I+D videojuegos, yo me dispongo a invitar al Departamento de Innovación del Gobierno de Navarra, que seguro que está interesadísimo porque estas vinculaciones, la verdad que les interesa mucho, ¿no? Es decir, que me parece un punto que yo tenía anotado, que sinceramente, Lorena, no me he atrevido porque soy el que menos sabe y tengo que medir muy bien mis palabras para que al día siguiente no digáis, dijiste esto, ¿no? pero puede ser muy interesante que el Departamento de I+D, de Innovación del Gobierno de Navarra pueda estar con alguna persona para conocer, porque ellos tienen muchas ayudas en el ámbito de investigación y desarrollo, con diferentes instituciones aquí en Navarra, bueno, que igual las estructuras pequeñas pues no pueden acceder a ellas, pero en el sumatorio de colaboraciones sí que podría ser. Me parece muy interesante, sí. Me apunto, Lorena, yo también, ¿eh? Sí, por eso es que sé que tú estás muy con algo, nosotros estamos, o sea que... Sí. Todo este tema de los Serious Games e incluso otro tema que se ha quedado colado, que era el tema de la transmedialidad, todo este vínculo que puede haber entre el videojuego, la literatura, la música, el cine, las series y demás, como ya en otros países se piensa en el todo desde el principio. Yo creo que también son conceptos interesantes. Yo solamente decir que desde AEBI nos ponemos a vuestra disposición para intentar ayudar a los miembros y a los no miembros. Arturo es una persona mayor, como él mismo ha dicho. El secreto para no tener canas es el tinte de pelo, no tiene otro secreto, pero tiene energía suficiente como para ayudar a todo el que le pida ayuda. Así que, por favor, contad con nosotros. Desde Cluster tomamos buena nota, José María, y está grabado, así que... Pues yo creo que ya nos despedimos. Dar de nuevo las gracias a todos los ponentes, a Iñaki también por estar ahí y a Ana, y a los estudiantes y a todos que se han querido unir a esta cita de miércoles de mañana. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.